Retornamos en esta transmisión, en este duplex que estamos haciendo con la gente de agritotal.com y de la revista chacra.com.ar, los que por supuesto le agradecemos la posibilidad de estar al aire en este momento a través de internet y también nuestra transmisión habitual a través de Splendid, la 990 AM allí en nuestra casa, ¿no? Porque tampoco después no sea cosa que volvamos y nos digan no, quédense donde estaban. Pero bueno, seguimos dialogando en esta mesa realmente muy interesante sobre la cuestión del trigo, y les digo antes que nada, por si 29 y 30 de abril la cita es a todo trigo y cultivos de invierno, es por supuesto la cita infaltable donde vamos a estar nosotros participando allí con todo, porque está toda la cadena, están todos los que tienen que estar en el trigo, van a estar allí. Así que Moni, tenías una pregunta pendiente. Sí, porque la pregunta era, Gustavo, desde, digamos, a partir de lo último que estuvimos hablando en el bloque anterior, es importante, desmitificar, como dice Fernando, ¿cuál es el tema, en cuánto colaboran las retenciones a sostener, digamos, o los ingresos que el Estado necesita para infraestructura, para los maestros, para los enfermeros, como dice Raúl? ¿En cuánto? Yo te diría que había que relacionarlo con los ingresos totales que tiene hoy la Argentina. Y las retenciones no representan mucho más allá del 7-8%. Y tampoco había un cambio. La verdad que la gente no piensa esto, no, todos incluida. Yo pensaba que estábamos en un porcentaje más cercano, sí, 20% también, porque digamos, está el conflicto que hubo y digamos que y la resistencia del gobierno, y también, bueno, obviamente un gobierno necesita dinero para todo esto que dijimos, ¿no? Para la asistencia, para infraestructura y demás. Así que vos calculás un 7. Además, si esto lo vas a decir, primero, 2 puntos. O sea, primero que se están reduciendo por razones obvias de los precios internacionales que hacíamos referencia. Claro. Aunque a veces, o por lo menos en este ciclo, se está esperando un saldo exportable levemente mayor al del año anterior. Y el segundo aspecto, que si hoy consideramos para lo que es el próximo ciclo que estamos iniciando, en torno a los 7.000 millones de dólares de ingresos, el aporte básicamente de un 85%, y no me equivoco demasiado, es el complejo soja. Con lo cual estás hablando de un 15% del resto de todos los otros productos. 15% en el marco de 7.000 millones es, a lo sumo, 900.000 millones de dólares. Con lo cual, si esto además lo bajás a lo que es el trigo y sus derivados, estamos hablando a lo sumo de 230, 250 millones de dólares. Entonces, a veces uno piensa en estos términos, cuando en realidad el Estado sale, digamos, vía Banco Central a tratar de frenar el alza o la baja de alguna de la divisa, del dólar en particular, y hace ventas por 100, 200 millones en un solo día. Es el equivalente al ingreso de retención de todo un año, lo que implica además el esfuerzo de todo el sector, ¿no? Y que no escapa al resto de los productos. O sea, estamos hablando del trigo, el maíz es algo similar, el girasol es otro de los emblemáticos, que el aporte es marginal totalmente y que tiene una carga impositiva. El 32%. 32 para lo que es semilla, pero 30 para aceite y subproductos, que lo único que logró, digamos, es que hoy seamos el tercer oferente del mundo cuando, a lo sumo un 10% de participación, cuando otrora, 15 años atrás, digamos, éramos los primeros lejos, con un mercado de casi el 85%. Fernando. Fíjense ustedes lo importante que decía Gustavo para relacionar, porque los números a veces cuando uno habla de estos números tan importantes es bueno relacionarlos para ver cuál es la incidencia. Gustavo hablaba recién de el complejo trigo, con el tema de retenciones abona al Estado 200 millones aproximadamente. Bueno, este gobierno gasta 500 millones de dólares por mes para darle dólar barato a un grupo de argentinos para que se den vuelta, lo compren a 8.70 y se den vuelta y lo vendan a 12.50. O sea, para estimular la bicicleta de un grupo de argentinos, este gobierno invierte 500 millones de dólares por mes. Y a los productores que trabajan todo el año en el campo y que, por ejemplo, estamos hablando de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, que es el único cultivo, porque uno dice, bueno, acá en la Pampa húmeda, acá más para el norte tenemos trigo, tenemos soja, tenemos maíz, entonces, pero al sur, por razones de suelo y clima, es trigo y trigo. Obligado. Están obligados, entonces están condenando a esa gente por una cifra que se la gastan en 15 días
con este dólar de la bicicleta financiera. Además, Raúl Dente va a hablar ahora, sí. Además, para el trigo, teóricamente el impacto debería ser por definición cero, porque el propio gobierno anticipó y prometió que va a devolver todo lo que ingrese en materia de retenciones, se lo va a devolver a los productores, de manera tal que si uno eliminara las retenciones en el tema del trigo, tiene impacto fiscal cero. Lo que pasa es que muchas veces no devuelven todo porque hay problemas de registro, de cumplimiento de una serie de obligaciones, etcétera. Pero es ínfimo. El trigo, impacto fiscal cero, teóricamente debería tener por el propio gobierno. Inclusive lo único que dice el gobierno, lo único que podría molestar en el tema del trigo es el salto del precio y eso cómo podría impactar en la canasta familiar. Eso desde el punto de vista del gobierno. Fernando acaba de decir que, mira, tenemos muchos ejemplos donde el trigo ha subido y el pan se mantuvo igual, o donde el trigo ha bajado y el pan subió, de manera tal que esa relación no es tan directa e inmediata. Incluso la incidencia del trigo en un kilo de pan 10%, 10, 12 menos no todavía. Ahora menos, pero ahora claro. menos porque el precio del trigo bajó mucho, pero históricamente, tecnológicamente debe estar alrededor de 10%. Un poquito más, 12. yo calculo que el 12%. Lo que pasa es que, claro, en este esquema realmente ha quedado muy atrasado. Ahora, un comentario más. Hasta ahora Gustavo López, sí. Del tema retenciones, y hacíamos también mención en algún momento de las restricciones. Y en realidad eso también, digamos, es un manejo realmente absurdo, ¿no? Por parte del gobierno de lo que está haciendo en un ciclo como este. Fíjense que, si bien el área no es, como hablamos, muy importante, 4 millones y pico de hectáreas, la producción se calcula en torno a los 12 millones de toneladas. Con lo cual, si uno, digamos, al margen de que hay pequeñas reservas del año pasado que pasaron este ciclo, podríamos llegar a estar exportando en torno a los 7 millones de toneladas. Lo que abrió en materia de cupo de exportación, porque encima está cupificado todo esto, lo cual trae también... Esas son las restricciones. Las restricciones. Claro. Sus bemoles en lo que es la asignación de estos cupos y la discrecionalidad del manejo, bastante particular de las mismas, hace que de las 7 millones solamente se hayan abierto 3 millones. En este contexto, los exportadores y la industria ha seguido comprando trigo, ¿correcto? Hoy el total de compras del trigo por parte de los exportadores está en torno a los 6 millones de toneladas, con lo cual prácticamente han duplicado las compras respecto a lo que tienen ellos autorizado. En estos días se está hablando de una nueva apertura de cupos, que probablemente estén en torno al 1 millón de toneladas, 1,5 millones, con lo cual pasaremos de 3 a 4. Con lo cual siguen todavía los operadores con una posición muy larga de mercadería, o sea, están realmente cubiertos en exceso. Entonces, en ese contexto, ¿se puede esperar mejoras en el tema de cambio? Del precio, perdón. ¿No es absurdo el manejo a partir de lo que bien planteaba Fernando de esta mesa de los argentinos, que en realidad no tiene ningún asidero, porque en definitiva son recursos que está perdiendo el propio Estado? Yo quiero hacer un comentario con respecto a que el gobierno en algún momento reconoció que se había equivocado con el trigo, con las medidas, con las restricciones y con las retenciones. No hubo ninguna corrección. No, yo creo que no. No, entonces... No la corrigió, sino que por eso, pero dijeron que había sido un error, que se habían equivocado. Además, fíjate, Mónica, les resulta difícil, digamos, corregir. Pero qué política pendular, lo que planteaba antes Fernando. Sí. Se abrieron irrestrictamente las exportaciones en un año de baja producción para lograr que los precios se disparasen, no se pudiera cumplir las exportaciones, alcanzaran los 700 absurdos dólares, porque en realidad eran nominal, porque yo creo que muy pocos lo han visto eso, pero en definitiva, digamos, con una restricción enorme. Digamos, a otro punto donde la restricción fue tan fuerte que no se podía exportar. Fernando. Esto es lo que pasa cuando un tema tan importante lo maneja gente que tiene una supina ignorancia acerca de lo que está manejando. Porque yo les quiero decir algo, en Argentina muchas veces se cerraron las exportaciones. No se crean que esto de cerrar las exportaciones es algo que hizo este gobierno en una medida revolucionaria. Novedosa. Sí. Novedosa, en absoluto. Cuando el comercio de granos en Argentina estaba manejado por la Junta Nacional de Granos, un ente estatal, y que la Junta Nacional de Grano estaba integrada por gente que conocía del tema, tenían
actualizadas el stock de trigo, y cuando el stock llegaba a un nivel crítico, las exportaciones se cerraban. Y les puedo asegurar que ninguno de los argentinos nos damos cuenta de que las exportaciones se habían cerrado. O sea, había un criterio. Había un criterio, Claro. Exactamente, creo que esa es la definición. Había profesionalismo. O sea, hoy la política granaria en su conjunto está manejada por la Secretaría de Comercio. Entonces, quienes ocupan la Secretaría de Comercio, en un ratito te firman una resolución acerca del trigo, se dan vuelta y te firman otra resolución acerca de los tornillos, y se dan vuelta y te dicen lo que hay que hacer con los lavarropas. Entonces después pasan estas cosas. Estamos mal de lavarropas, estamos mal de tornillos y estamos mal con el trigo. Porque este país tenía un Ministerio de Agricultura formado e integrado por profesionales, y esto también hay que decirlo. Y hoy hay un ministerio en donde se decide por la militancia y no por el profesionalismo. Y así nos va. ¿Puedo hacer una pequeña por favor, Raúl. bromita? Raúl de Lo ahora, que sí. dice Fernando cuando Sí. era la Junta muy profesional era porque Gustavo López era gerente de estudios Ah, económicos de la cierto, Junta. cierto, Entonces, claro, por eso claro. andaba también, ¿o no, Gustavo? En realidad Ah, tenía 14. Gustavo ahora. Eso te iba a decir, Gustavo. Pero me están matando. con Claro, eso, hace 25 te que tiraron cerró la abajo Junta, del tren. Pero 14 cierra Pero justo con mi edad, que son 40. Contéstame, ¿fuiste o no fuiste gerente de estudios económicos de la Junta Nacional de Granos? Lo fui, pero insisto, era- más joven en la historia. Yo les quiero hacer una consulta. Estamos sembrando un trigo con un gobierno. Se va a cosechar ya con un proceso eleccionario casi definido, porque tenemos las PASO en agosto, se sabrá qué es lo que va a pasar. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? ¿Cómo ven que el productor lo está tomando? ¿Cómo creen que podrá ser esa alternativa y esa salida? Fernando. En mi opinión, bueno, a ver, las decisiones se toman de manera individual. O sea, el productor no es una persona con espíritu corporativo, ¿no es cierto? Es decir, cada uno hace su análisis y toma la definición que a él en lo personal le parece la más acertada. Los primeros números que uno está leyendo, versiones que están apareciendo, es que bajaría la intención de siembra en un 10%. Yo en lo personal estoy sumamente optimista con sembrar trigo, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a repetir, me niego a creer que el gobierno que asuma el 10 de diciembre tenga una posición tan nefasta como la que tenemos hasta ahora. Y no hablo del tema de retenciones, simplemente hablo de transparencia. Hablo de transparencia, que es lo que necesita este mercado, porque acá no se sabe quién se lleva los permisos de exportación y por qué se lleva fulano y no mengano los permisos de exportación, por ejemplo. Precisamos gente que conozca del tema, y a mí no me asusta si gana alguien que tiene posiciones en donde cree que el Estado tiene que tener una presencia mucho más activa, o si gana otro candidato que dice que el Estado tiene que tener mucho menos presencia. No me preocupa ninguno de los dos. En todos los casos, yo soy un convencido de que el 10 de diciembre vamos a estar muchísimo mejor en lo que es la expectativa que yo tengo para el trigo. Creo que uno de los motivos de A Todo Trigo es ese, ¿no es cierto? Es ver si podemos empezar a trazar escenarios como para inducir a los productores a que cambien esas expectativas tan negativas y tengan una luz de optimismo, porque evidentemente creemos que peor de lo que estamos ahora difícilmente podamos estar, y los cambios van a tener que venir, y bueno, lo que pasa es que tenemos que recobrar la credibilidad, y recobrar la credibilidad no es un proceso de la noche a la mañana, ¿no? Esto vamos a tener que dar pruebas y muestras de que se cumple, se promete, se cumple con lo que se promete, y después a través del tiempo se va a ir dando, pero A Todo Trigo persigue a ver si podemos cambiar este desaliento enorme, brutal, excepcional que existe en este momento con el tema del trigo, que el sur no puede vender el trigo, no me hablen más de trigo. Entonces decimos, mira, te hablamos porque vos tenés que saber
que va a haber cambios y que esto no puede seguir, y los cambios en cualquier sentido van a tener siempre algo favorable desde el punto de vista de los precios. Gustavo. Yo creo que en realidad este es un año de inflexión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como vos bien planteabas, Horacio, se siembra con un gobierno, se cosecha con el otro. No hay que esperar cambios, yo creo, del punto de vista de derechos de exportación. Me parece que cambiar en el medio del río es bastante difícil. Como decían antes del tema de la Junta de Grano, yo recuerdo que cuando teníamos algún esquema de cambios en retenciones, normalmente se anunciaban para el año siguiente. Pero sí es factible que a partir del 11 no tengamos tantas restricciones al comercio. Y eso yo creo que en alguna medida lo está tomando el mercado y se está plasmando en los precios actuales, ¿no? O sea, hablábamos de $115 un precio actual, o $100 y pico, depende lo que sobre qué puerto es en materia de mercadería disponible, mientras que ya estás viendo un enero del año próximo en 148, 140 y pico, y de pronto el julio del otro año, del 16, ya en 170. Quiere decir que eso está mostrando que hay una apuesta a una recomposición del precio y una caída del diferencial bien significativa. Creo que esto sí lo vamos a ver con mayor claridad en el próximo ciclo, donde además, si se suma baja en todas las limitantes a la exportación, el tema de las retenciones, bueno, va a ser una opción, una alternativa muy interesante, ¿no? Como decías vos, Fernando, en algunas zonas como el sudeste, que no tienen muchas opciones, ¿no? Y fíjense en ustedes lo importante que es, como decía Raúl recién, para recomponer la confianza, en el Congreso, a todo trigo, han comprometido su presencia las tres fuerzas que hoy, repito, están en los primeros puestos para decir, bueno, de estos tres candidatos, que obviamente son Macri, Scioli y Massa, y no quiero tener problemas con el orden que lo acabo de decir, son los tres candidatos, y se han comprometido a que ellos tres tengan enviados para explicitar un poco la política que van a tener en trigo en caso de que ganen las elecciones. Me parece vertebral. Nos estamos yendo a la última pausa. La verdad que es mucho, y en serio, les agradezco mucho la claridad. Por un lado, sabemos que son expertos, son especialistas, pero fundamentalmente lo interesante es que esto le llegue a la gente, que la gente sepa cuando se está hablando de trigo, que se está hablando de lo que comúnmente tienen en la mesa, que es el pan, el panificado, los fideos, y cuál es la verdad de toda esta cuestión. Así que nos vamos a la última pausa. Somos Entre el Campo y la Ciudad, estamos aquí en agritotal.com en directo, también en la revista chacra.com.ar, también en directo, así que última pausa Entre el Campo y la Ciudad y ya volvemos.